Amadas en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que me tiene muy emocionado siempre y cómo Dios va revelando más y más en su palabra. Dice el apóstol Pablo, dice en 2 Corintios 5, 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Y luego dice: y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Y cuando uno lee esto, dice: ¿a qué se refiere si aún conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así? Lo que pasa es que el apóstol Pablo y nosotros de repente nos quedamos pensando en Jesucristo como la persona que sudó, que caminó entre el polvo, que hizo los milagros, la persona que, como dice la palabra de Dios, que grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne. Entonces, en carne el Señor se manifestó y así le conocieron, ¿verdad? Pero luego dice el apóstol: pero ya no lo conocemos así. O sea, esto fue algo, pero ahora hemos ido a otro nivel, a otra revelación. Y esto es importante para decir: puede ser que yo me quede siempre con el pensamiento de Jesucristo sanando a un ciego, multiplicando los panes y los peces, y mi vida, y es bendecido conocer todo esto. Pero cuando nosotros decimos: ¿pero a qué se refiere con que ya no le conocemos así? Si vemos el contexto de este pasaje, es exactamente donde dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces está diciendo de un cambio, digamos, de naturaleza, un cambio de esencia, una nueva realidad. Así como nosotros pasamos de muerte a vida, de las sombras a la luz, ¿verdad? Del pecado a la santidad por Cristo Jesús. Así dice también: Cristo Jesús ahora ha pasado a otra realidad. Ya lo vemos de una forma diferente. Y esto es de lo que hemos estado hablando. Por eso el apóstol le escribe a la gente de Éfeso y dice: yo estoy pidiendo que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Cuando habla de sabiduría, es el conocimiento, pero aplicado en tiempo y forma, de la forma adecuada. Tener un conocimiento que cuando se requiere aplicar, lo sabe uno aplicar. Y dice: esto fue sabio, este consejo fue un consejo sabio. Esto es por el conocimiento. Pero dice que también espíritu de revelación. Y el espíritu de revelación es algo que no tenías, pero te es revelado. Algo que estaba velado para uno y de repente se quita ese velo y uno puede entender una nueva realidad. Pues el apóstol Pablo escribe a la gente de Éfeso y dice: yo quiero que tengan este espíritu de revelación para que ustedes puedan entender y ver varias cosas: la riqueza, la esperanza y el poder. El poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos y ahora está operando en nosotros. El poder que lo sentó en los lugares celestiales sobre todo dominio, sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, y lo hizo cabeza de la iglesia y todo lo sometió debajo de los pies. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Quiero que tengan esta revelación para ya no conocer a Cristo y pensar en Jesús pues caminando por las calles o por los pueblos de Galilea, o en un establo recién nacido, o en una cruz, sino que ahora tengan el entendimiento de que Él está en el trono. Amén. Él está en el trono, Él reina. Efectivamente caminamos por este caminar con Cristo, pero Él está en este momento para nuestra realidad, sentado en el trono, recibiendo toda la gloria y toda la honra. Amén. Toda autoridad y todo dominio está sobre Él. Escribe también a la gente de Filipenses, y quiero hacer esto para manera de introducción, porque dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo un hombre. Y no solamente se hizo un hombre siervo, y siervo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo quiere llevar a la gente a un nuevo entendimiento. Claro, nosotros hemos de caminar a través de la cruz. O sea, si yo no conocía a Jesús, pues la primera cosa es que yo muera juntamente con Él a la vida del pecado, sea sepultado, que lo simbolizamos en el bautismo en agua, y resucitemos. Pero no quedarnos en el camino, porque cuando escribe a la gente de Éfeso dice que juntamente con Cristo también a nosotros nos ha puesto allá juntamente con Él. O sea, nosotros estamos en los lugares celestiales. Y hemos explicado que así, les mencionaba yo de que así como podemos estar físicamente aquí, pero mentalmente en otro lugar, en la montaña, en la playa o lo que sea, podemos estar físicamente aquí, pero emocionalmente en otro lugar. También así sucede con la vida espiritual. O sea, estamos físicamente aquí, estamos conscientes, no andamos divagando, pero espiritualmente vivimos una realidad de estar en la misma presencia de Dios. Y esto es clave, porque esto es lo que hace la gran diferencia. Esto es lo que hace la gran diferencia de cuando nosotros hacemos cualquier cosa, estar adorando al Señor pensando que estamos aquí y Él allá, a estar adorando al Señor sabiendo que estamos aquí y estamos allá. Amén. Estamos adorando y estamos delante del trono del Señor. Estamos delante del Señor adorando, glorificando en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Entonces, claro, esa experiencia trasciende a nuestros pensamientos, trasciende a nuestras emociones, trasciende a nuestro cuerpo. Aplaudimos, levantamos la mano, pero todo esto se inicia en que estamos delante de su presencia. Nos acercamos confiadamente al trono de su gracia a recibir el oportuno socorro y estamos delante de Él. Esta realidad es importante. Y el apóstol Pablo lo enfatiza y dice: aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora vamos más allá, a una nueva revelación, un nuevo entendimiento. El mismo Juan, que era familiar de Jesús, del Señor Jesús, Juan el Bautista me refiero, en un momento cuando tiene la revelación dice: yo no le conocía. Y yo he mencionado que yo le preguntaría a Juan: ¿cómo me dices que no lo conocías si era hasta familiar tuyo y tu mamá fue a visitar, su mamá fue a visitar a tu mamá y tú saltaste en el vientre de tu madre cuando esto sucedió? Y quizá él diga: sí lo conocía como persona, como un niño, como humano, pero yo no lo entendía. Hasta después supe quién era él y me di cuenta que ni encorvado soy digno de desatar la correa de su calzado. Lo conocíamos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos así. Ahora vamos a una nueva dimensión, una revelación, un nuevo entendimiento. Cuando nosotros estamos en esto, tiene que ser una experiencia personal. Si alguien está aquí y dice: pues yo nunca he pasado por, como dice la palabra de Dios, por la muerte al pecado. Bueno, pues tienes que pasar por la muerte al pecado. Tienes que pasar por la cruz. Oye, yo nunca he sepultado, ¿verdad?, todas aquellas cosas que traía. Bueno, hay que sepultar la vieja naturaleza. Oye, yo no he resucitado con Cristo, no me he bautizado. Pues tienes que hacerlo. Pero los que ya lo hicimos, no nos podemos quedar dándole vueltas y vueltas a lo mismo, sino que entramos a la nueva realidad y como iglesia nos damos cuenta que ahora estamos juntamente con Él en el trono donde Él gobierna. Amén. ¿A dónde nos lleva todo esto? En la palabra de Dios dice en Apocalipsis 4:1, dice el otro Juan, dice que él estando allá en Patmos, en la isla de Patmos, dice: miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. O sea, él está en Patmos. Él está posiblemente en oración, solo, pensando, meditando, haciendo su devocional, no sé. Pero él dice que de repente se le abre en el mundo espiritual y ve una puerta abierta en el cielo. Y una voz como la que había escuchado, como trueno, como algo muy poderoso, le dice: sube acá. Él tenía que obedecer y le dice: sube acá. Y dice la palabra de Dios que entonces en ese momento,
Dice, entonces la voz de aquel que había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder. Esto es lo que donde quiero empezar a entrar. Dice, sube acá y te mostraré lo que va a suceder. ¿Ok? Cuando nosotros estamos caminando en el Señor y nos movemos no en el entendimiento de conocer a Jesucristo, quien está en el trono y que nosotros nos ha puesto ahí juntamente con Él en esta experiencia espiritual, normalmente hacemos muchas cosas desde el punto de vista de la carne. No estoy hablando de la carne en el sentido del pecado, sino de la carne en el sentido de que no discernimos lo espiritual. Entonces, alabamos según la carne, cantamos, oramos según. Y de repente me ha tocado escuchar personas que me parece que le falta algo y se quedan en un aspecto religioso, porque hay una situación y dicen, hay que orar más. Y a mí eso de hay que orar más de repente me suena, en algunos casos, no digo que no hay que estar perseverando en oración y orar sin cesar, pero en algunos casos me parece como si la persona tuviera que cumplir con una cuota para torcerle el brazo a Dios como si fuera el juez injusto y decir, no, órenle, échenle para que Dios ya no aguante y tenga que contestarnos. Pero pienso que no es así. Eso es cuando oramos desde aquí para allá. Pero cuando nosotros entendemos la nueva realidad de nosotros, vemos algo que es bien importante. Cuando dice aquí, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto, nosotros tenemos que entender que esta experiencia que Dios le está diciendo a Juan es algo que quiere que nosotros también experimentemos. Tener tiempos en que estamos en nuestra isla de Patmos. Tener tiempos en que estamos en nuestro tiempo de deleitarnos en la presencia del Señor. Y dándonos cuenta de eso, el Señor nos revela las cosas que han de suceder. En la palabra de Dios, en la palabra de Dios, gracias. En la palabra de Dios nos habla en 1 Reyes 17 acerca del profeta Elías. Y dice la palabra de Dios que Elías de Galad va con el rey Acab. Y cuando va con el rey Acab, le dice, había un choque ahí porque Acab y su mujer se habían ido a la idolatría completamente y llevaban al pueblo a la idolatría. Pero hay una revelación tremenda ahí, porque dice el profeta Elías, dice, vive Dios, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Quiero que lo visualicemos. Es un hombre, un profeta de Dios, es un hombre de oración, es un hombre consagrado, es un hombre de revelación de la palabra, es un hombre de comunión con Dios. Y él dice ante el rey, vive Dios en cuya presencia estoy. No dice vive Dios en donde he estado los últimos 7 días orando, no dice en donde estuve, no dice en donde estaré. En este momento, acá, mientras estoy contigo hablando, vive Él en cuya presencia estoy ahora, que no lloverá si no es por mi palabra. Cuando uno no entiende lo espiritual, puede parecer como un atrevimiento de parte de Elías. Pero lo que nosotros podemos ver es que Elías, como dice el Señor en Apocalipsis, estando en su presencia, le revela las cosas que van a hacer. O sea, él no se atreve a decir, voy a declarar esto y luego, Dios, pues ahora a ver cómo me respaldas porque yo ya me atravesé con esto. Sino que él primero está en la presencia de Dios y Dios le revela y le dice, Elías, por esta situación, ve y dile que no va a llover hasta que tú digas. Con toda tranquilidad él dice, pues el Señor dice, él nomás viene y le dice. Entonces lo que el Señor le revela. Esto nos lleva a la importancia de pasar tiempo con Dios, estar sensibles a su presencia, que Él nos hable para que lo que digamos no sean caprichos de nosotros queriendo que Dios lo respalde, sino sea la voluntad de Dios
que con toda seguridad la va a hacer. Amén. Nos lleva a una realidad en que nosotros tenemos que, vamos a decir, entender en lo espiritual esto y decir, mi Señor gobierna sobre todo y me deleito en su presencia. Orar no empieza con una lista de peticiones. Orar no es una lista de peticiones. Orar es pasar un tiempo con el Señor. Orar es deleitarse en el Señor. Es solamente, Señor, aquí vengo. Me gusta un canto de mi hermano Adrián Romero, Jesús Adrián, que dice, no vengo a pedir, no vengo a rogar o suplicar, algo así. Nada más vengo a estar aquí, Señor, en tu presencia. Nada más vengo a deleitarme. Y hacer esto, de repente el Señor en su misericordia se le va uno al sueño en la madrugada, pues que sea un tiempo de decir, Dios, pues voy a, en vez de estar, ya se me fue el sueño, y ya, ¿para qué me comí ese taco tan grande, man? No, Señor, pues ya me desperté, bueno, voy a alabar, a glorificar, voy a disfrutar este momento. Y así lo hace el Señor. Así lo hace el Señor. Y uno está en la presencia del Señor, entra en intimidad con Dios. Y cuando uno hace esto, entonces empieza a sensibilizarse a esta voz que Dios te habla aquí adentro y te dice A, o te dice B, o te dice C. Amén. Pasamos tiempo, así entramos en esta. Por eso el apóstol Pablo lo veía tan importante y dice, yo quiero que ustedes tengan espíritu de sabiduría y de revelación, porque ese poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera para con nosotros. Amén. Opera para con nosotros. Cuando Dios le habla a Jeremías en el 15:19, le dice, así te dice, si te convirtieres yo te restauraré, delante de mí estarás y serás como mi boca. Jeremías 15:19, delante de mí estarás y serás como mi boca. Y empieza el conocimiento, la sabiduría, pero empieza la revelación de la palabra. Empieza uno a ver en la palabra un deleite, algo sobrenatural, y uno vive realmente lo que es la comunión con Dios. No una vida cristiana meramente religiosa o moral, sino que va sin quitarle el aspecto moral y las buenas costumbres y todo lo que representa, pero va más allá, va algo delicioso, va algo de estar con el Señor siempre, ¿verdad? Estarás conmigo y serás como mi voz, serás como mi boca, dice el Señor. Por eso el Señor nos invita, nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, que nos acerquemos. Y yo pensaba, pero ¿cómo se acerca uno a Dios? ¿Cómo se acerca uno? ¿A qué se refiere? Porque si a mí me dijeran acércate al teclado, pues yo camino físicamente en esa dirección. Si me dicen acércate a la bocina, pues camino. Pero cuando me dicen acércate al trono, ¿cómo me acerco al trono? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cuál es la cosa? Y yo creo que Dios nos va revelando, porque dice la palabra de Dios en Hechos 9:40, que Pedro se le pide que vaya a una casa donde había muerto una hermana, una persona que servía a Dios de alguna manera, y acaba de morir, y le piden que venga a la casa. Dice la palabra que Pedro se puso de rodillas y oró. O sea, yo siento que cuando uno va desarrollando esta capacidad de sensibilidad de la presencia de Dios y agudeza para escuchar la voz de Dios, es rápido para entrar a esta presencia. Y Pedro, que posiblemente pues iba llegando de camino, de repente llega, se encuentra con que esta hermana había muerto, y él lo que hace es se arrodilla y ora. ¿Qué es lo que hace? Viene a la presencia del Señor, se conecta. Es lo que hace Elías, en cuya presencia estoy. Y Dios, y lo que Dios le dice a Jeremías, yo te voy a revelar por estar en mi presencia, y entonces serás como mi voz. Inmediatamente dice la palabra que después de que hace eso, él se levanta. Fíjense, ora a Dios, se levanta y le habla al cuerpo de esta mujer que había muerto y le dice que se levante y que resucite. Le dice, Tabita, levántate. Entonces, Dios le revela para que él no vaya a hacer algo. Él viene y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Ya es el tiempo de Tabita? ¿O
pasó algo especial, hay un milagro que tú quieres hacer, es palabra de consuelo para la gente. Yo no sé qué es lo que preguntó, pero él venía a escuchar a Dios y Dios le dice, no, no es tiempo de consolar a la familia, es tiempo de hacer este milagro. Y él recibe la revelación y dice, Tabita, levántate. Quizá ellos decían, no, lo que queríamos era un mensaje de alcance evangelístico, ¿verdad? Aquí para los visitantes, pero mejor hizo el Señor el milagro. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No nos quedamos a ese nivel, venimos y lo decimos, Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Todo se somete debajo de sus pies. Me fascina leer una y otra vez donde dice que el Padre dice que lo puso muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el venidero. Y el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia por cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una revelación donde nos lleva a otra realidad. Esto es algo que nosotros tenemos que practicar como iglesia, como comunidad, pero también en lo individual, quizá en nuestro hogar, en la noche, en la madrugada, en ese lugar donde podemos a lo mejor estar al rincón del patio, yo no sé dónde, pero venir solamente a decir, Señor, había un canto que cantábamos hace muchos años de niños, un himno de unos 200, 300 años, no sé, que decía, a solas al huerto yo voy, a solas al huerto yo voy, ¿verdad? Voy a la presencia del Señor, yo solo quiero estar con Él un tiempo. Yo creo que eso es clave, importantísimo cuando dos o más nos reunimos también porque nos animamos, nos motivamos, pero el tiempo de la presencia del Señor, cuando cerramos nuestro aposento y podemos estar juntamente con Él. Estar en su presencia, que su presencia esté en nosotros. Obviamente, ¿qué se requiere? Pues se requiere intimidad con Dios. Uno no puede decir, todo el tiempo me la paso acá y cuando tengo la necesidad, ahora sí Dios, ¿verdad? Hazme un cheque, necesito resolver esta sanidad o lo que sea. Y cuando se resuelve, me voy. No, esto es tiempo de deleitarse en su presencia todo el tiempo. Y cuando nos deleitamos en su presencia, empieza una revelación de su palabra. Y lee uno la palabra de Dios y se deleita. Y Dios le va dando a uno más palabra. Porque Dios quiere darnos espíritu de sabiduría que está basada en el conocimiento para poder aplicarlo en forma y tiempo correctamente, pero también espíritu de revelación. Cuando uno dice, esta es una palabra que Dios, ¿cuánto Dios le está revelando algo nuevo hoy? Amén. Algo que Dios nos va revelando en su palabra. La segunda cosa que es importante es estar atento a cualquier indicación que Él nos muestre. Estar atentos. En el Salmo 123, 1 y 2, dice de la siguiente manera, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores. Está el siervo nomás viendo a ver qué indicación le puede hacer el Señor. Quizá un pequeño, haz tal cosa, ve, cierra, trae, sube, baja. Atento completamente. Como las manos, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Dios, nuestro Señor, hasta que tenga misericordia de nosotros. O sea, estamos atentos completamente, sensibles. De repente empieza uno a sensibilizarse a esa voz que Dios habla en nuestro corazón. Haz tal cosa, da aquel paso, resuelve así, cambia aquello. Dios nos habla. Entonces, estar atentos a las estrategias, a lo que Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros. Y la tercera cosa que yo veo como importantísimo es considerarlo como un privilegio y un honor el ser invitado a su presencia. O sea, venir a la presencia del Señor, estar anhelando cualquier momento para estar delante de Él, es un gran honor, un gran honor. Que no seamos como aquellas personas que fueron invitadas a las bodas y uno empezó, ay, pues sí iría, pero fíjate que acabo de comprar una yunta y pues ahora no puedo asistir. No, pues yo acabo de hacer un rancho, yo acabo de hacer.
sino digamos, Señor, no hay cosa más maravillosa que la invitación de venir delante de tu presencia y adorarte. Amén. Glorificarle al Señor. Y yo termino todo este mensaje que Dios nos habla pensando en esto de conocer al Señor, en esto de estar en su presencia para que Él nos revele. De repente son cosas muy prácticas, se dan cuenta, no son cosas, revelaciones teológicas. De repente uno necesita que Dios le revele algo práctico en su matrimonio, algo muy práctico del momento, algo muy, muy práctico. Y uno tiene que estar siempre atento al Señor. Voy a mencionarlo como ayer mi vecino de enfrente tiene una casa al lado de su casa y alguien se la compra para hacer una casa de ancianos, de cuidado de personas mayores, y quería que los vecinos firmáramos donde estábamos de acuerdo con venderle en una zona residencial a estas personas. Yo le dije que yo no tenía problemas y yo le firmé, pero a las 3 de la mañana se me fue el sueño. Y yo dije, bueno, pues sí quisiera estar bien dormido, ¿verdad? Normalmente no batallo, pero pues se me fue el sueño. Y Dios me empieza a revelar y me empieza a decir, ¿cuántas personas crees que van a trabajar en ese lugar? Enfermeras que vienen con carro, no tiene estacionamiento la casa. Van a haber gente de mantenimiento, venir el chofer, van a tener carros, vans para manejar a las personas, los doctores, los administrativos. ¿Cuánta gente va a entrar? Van a venir los familiares, ¿dónde se van a estacionar? Entonces se va a perder la privacidad y se va a perder el control aquí de las cosas. Le vas a hacer una carta y le vas a decir que estás en contra. Y hoy le voy a hacer una carta y decir, vecino, no se lo puedes vender a ellos. Vas a vender a otra persona. Dios te revela cosas prácticas. Va a ser que algo que Dios nos dio para algo específico, uno lo cambia completamente. Pero cuando uno está en la presencia del Señor, Dios te revela. Dios te revela, estás tratando mal a tu esposa, estás tratando mal a tu esposo, estás tratando mal a tu hijo, estás tratando mal esa inversión, tu salud la estás descuidando. Son cosas prácticas que Dios nos habla. Y cuando uno empieza a ser obediente en las cosas pequeñas, Dios nos va llevando a cosas mayores. Amén. Por eso el apóstol decía, estoy pidiendo que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién es Él ahora, quién es Él, para que seamos nosotros disfrutando de su presencia, nos deleitemos y Él nos dé conforme a las peticiones de nuestro corazón, por lo cual nosotros determinamos ser la iglesia que no se limita a conocerlo en la carne, sino en el espíritu. No solamente el siervo, sino el rey, no solamente el cordero, sino el león de la tribu de Judá, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Da un aplauso al Señor. Aleluya. Y yo quiero que terminemos, yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Y déjame primero hacer una oración y después todos juntos oramos. Pero Dios, el anhelo, Señor, de nuestro corazón es que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Dios, tú nos quieres llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición. Tú quieres que tengamos una vida íntima contigo, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia, que tengamos un oído agudo, Señor, sensible a tu voz y un corazón obediente, Señor, porque tú anhelas bendecirnos y hacernos gente de bendición. Te honramos y te bendecimos. Y ahora yo quiero que todos le digamos, Señor Padre Todopoderoso, gracias te damos por la invitación a estar en tu presencia. Nos acercamos confiadamente a tu trono. Hemos pasado contigo por la muerte de la cruz, por la sepultura y por la resurrección. Ahora nos has hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es tu presencia donde nos muestras lo que ha de suceder y nos haces como tu boca para declararlo. Nosotros no declaramos cosas y luego pedimos que tú nos respaldes. Declaramos lo que tú has determinado hacer. Consideramos un privilegio y un honor invertir tiempo contigo, disfrutando de tu presencia,
Aceptamos la invitación que nos haces para enterarnos de tus planes y estrategias, y nos deleitamos en ti, sabiendo que tú eres quien nos concede las peticiones de nuestro corazón. Señor Jesús, ahora determinamos ser una iglesia que no se limita a conocerte por todo lo que hiciste cuando estuviste en la carne entre nosotros, sino que te conocemos como el Señor y Rey, que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que todo está sometido a ti y eres cabeza de nosotros, tu iglesia. Te honramos, te damos la gloria y la honra, ahora y eternamente, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.